Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo a todos los hermanos y las hermanas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, a los que pueda estar llegando este mensaje, esperando y deseándoles que se encuentren muy bien en todos los aspectos. Como siempre, le damos gracias a Él, a Dios, porque nos permite, nos regala el privilegio, el misterio de la vida, y porque hasta aquí nos ha permitido llegar. Hoy en este espacio voy a compartir un mensaje relacionado con una circunstancia que muy probablemente todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición espiritual, quizás hemos vivido. Y de unas maneras, algunos, de otras maneras, otros. El título es La ira, y no nos dejemos llevar por la ira, por ella. ¿Qué es la ira? La ira es un sentimiento de enfado muy, pero muy grande y violento, dice una definición. La ira también dice otra, que es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos, y nos corrobora que puede conllevar a que actuemos de manera violenta. Una tercera nos dice que es un sentimiento de indignación que causa enojo. En algunos casos, un apetito o deseo de venganza. Es, en algunos casos, según también nos dice esta definición, repetición de actos con saña, con encono, con venganza, con un deseo muy desagradable, que ahí podemos cometer errores. Y vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. ¿Cómo debemos proceder? Nos vamos a ubicar en el libro de los Proverbios. Vamos a leer varios de ellos, empezando por el que nos menciona el capítulo 14 en el verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí el predicador nos está insinuando, nos está sugiriendo que si no nos dejamos arrastrar por la ira, vamos a ser entendidos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. A eso debemos apuntarle todos. El mismo predicador nos enseña en el verso 18 del capítulo 15 del libro de los Proverbios. El hombre iracundo promueve contiendas. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Siempre las personas que andan en esa tónica, en esa disposición de estar tratando de discutir, de pelear con todo el mundo, es lo que nos dice la palabra, que esas personas siempre están en ese propósito, en esa búsqueda de pleito, de contender. Y algunos dicen: yo no me dejo echar vainas de nadie, yo le digo al que sea la verdad en la cara. Siempre están en ese plan de pelear, de contender. ¿Qué más nos dice la palabra? El verso 32 del capítulo 16 de Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Recuerden que en la época del predicador había mucha guerra, contienda entre los pueblos. Hoy quizás ya no estamos en esa condición. No, sí hay guerra, sí, pero la palabra nos enseña que ya nuestra lucha no es contra carne y sangre. En aquella época era más en ese sentido. Y aquí lo que nos dice es que el que tarda en airarse es mejor
que el fuerte. ¡Wow! Y nos dice que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Qué es enseñorearse de su espíritu? Yo lo podría asemejar a tener dominio propio, la capacidad de controlar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Qué más nos continúa diciendo la palabra? ¿Será que nosotros, como personas que conocemos la palabra, no podemos en algún momento enojarnos? La misma palabra nos da la respuesta. Somos seres humanos, cometemos errores, pero debemos aprender a controlarlos, a ver cómo manejamos nuestro temperamento, nuestro proceder, nuestras acciones. Y vamos a ver en el libro de los Efesios, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, la lectura que les sugiero es del verso 17 al 32. Nosotros no vamos a ir todo el capítulo, sino nos vamos a limitar a unos versos. El 26, ¿qué nos dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué nos dice la palabra? Nos podemos enojar, nos podemos airar, nos podemos molestar, pero no podemos permitir que aun si fue el enojo en la mañana, llegue la noche y todavía lo conservemos. Eso nos hace daño. Ahí dice la palabra, si de pronto lo hacemos, le estamos dando lugar al desagradable. Y ese mismo capítulo nos dice en el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por lo general, cuando estamos airados, cuando estamos enojados, gritamos y maldecimos. ¿Y qué es maldecir? Expresar palabras no agradables a Dios. A veces confundimos lo que es maldecir. Uno cree que maldecir es solamente decir maldito tal. No. Cuando estamos maldiciendo, estamos hablando en forma indebida. Este dolor que tengo me va a matar. Estamos maldiciendo porque la palabra tiene poder. Tenemos que aprender a bendecir. Y para terminar, miremos lo que nos enseña Santiago, lo que nos recomienda Santiago el apóstol en el verso 19 y el verso 20 del capítulo 1 de su epístola. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A Dios no le agrada que andemos enfadados, enojados, airados. Recuerden, usted, al igual que yo, somos seres humanos. En algún momento nos vamos a molestar, nos ofenden quizás sin razón, pero tenemos que aprender a confiar y descansar en Dios, que Él maneje nuestro temperamento, nuestro proceder. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A eso debemos apuntarle, debemos tratar. En nuestras fuerzas quizás no podemos, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos a que no nos airemos. Bendito y alabado seas por siempre. Que tengan una feliz noche.